basado en hechos reales. Le salvó la vida a su hermano, y él lo traicionó de la peor manera. Javier y Andrés crecieron juntos en una familia humilde, compartiendo cada momento de su infancia con risas y complicidad. La vida no les ofrecía lujos, pero la unión de hermanos parecía ser suficiente para enfrentar cualquier adversidad. Desde pequeños, sus padres les enseñaron que la sangre era un lazo irrompible, un compromiso eterno que debía resistir el paso del tiempo y las dificultades. Sin embargo, todo cambió cuando Andrés se enfermó gravemente de los riñones. Los médicos fueron claros: necesitaba un trasplante para sobrevivir, y el tiempo corría en su contra. La familia entró en una desesperación profunda, buscando en cada rincón una esperanza que parecía cada vez más lejana. Las noches se llenaron de llanto y oraciones, mientras Andrés luchaba por aferrarse a la vida. Fue entonces cuando Javier, sin dudarlo ni un instante, se ofreció como donante. Su corazón estaba decidido: salvaría a su hermano aunque eso significara arriesgar su propia salud. Tras una serie de exámenes, se confirmó que era compatible, y de inmediato aceptó someterse a la cirugía. Para él, la vida de Andrés valía más que cualquier sacrificio personal. La operación no fue sencilla. Javier pasó horas en el quirófano, con su familia esperando entre la angustia y la esperanza. Cuando finalmente salió, exhausto y con el cuerpo debilitado, solo pensaba en una cosa: que su hermano sobreviviera. La alegría de ver a Andrés recuperándose era su mayor recompensa, un triunfo que lo llenaba de orgullo y alivio. Durante semanas, Javier soportó el dolor de la recuperación con una sonrisa. Sabía que había hecho lo correcto, y aunque su cuerpo tardaría en volver a la normalidad, su corazón estaba en paz. Andrés también parecía agradecido, prometiéndole entre lágrimas que jamás olvidaría aquel acto de amor. En esos días, Javier creyó que el sacrificio había valido la pena. La familia celebró la recuperación de Andrés como un milagro. Los vecinos, los amigos y hasta los médicos lo reconocieron como un gesto de amor extraordinario. Javier se convirtió en un héroe silencioso, un hombre dispuesto a dar parte de sí mismo para salvar a quien más quería. En su interior, creía que esa unión de hermanos se había fortalecido aún más con aquel sacrificio. Andrés, ya recuperado, comenzó a retomar su vida poco a poco. Sus energías regresaban y con ellas la posibilidad de trabajar y rehacer los sueños que la enfermedad le había arrebatado. Javier observaba con satisfacción ese proceso, convencido de que el futuro de su hermano estaba lleno de nuevas oportunidades. Pero en medio de la esperanza, pequeños detalles comenzaron a inquietar a Javier. Andrés evitaba hablar de sus planes, se mostraba distante y frío, como si el agradecimiento inicial se hubiera desvanecido con el tiempo. Su mirada ya no reflejaba gratitud, sino un brillo extraño, cargado de ambición y secreto. Javier trató de ignorar esas señales, convenciéndose de que eran imaginaciones suyas. Pensaba que la enfermedad había dejado cicatrices emocionales en su hermano y que el tiempo sanaría esas heridas. Pero en el fondo de su corazón, algo le decía que la historia no terminaría de la manera que él esperaba. La traición se gestaba en silencio, oculta detrás de la sonrisa de Andrés. Y aunque Javier no lo sabía aún, pronto descubriría que el mismo hermano al que había salvado estaba a punto de romper no solo su confianza, sino también el lazo más sagrado que podía existir entre ellos. Pasaron los meses y mientras Javier se esforzaba por recuperar plenamente su salud, Andrés parecía cada vez más distante. Ya no compartía cenas familiares ni mostraba interés por las reuniones que antes eran sagradas. Su ausencia se notaba, y su silencio era aún más pesado que sus palabras. Javier, inquieto, comenzó a preguntarse qué estaba cambiando en su hermano. Un día, al visitar a Andrés de sorpresa, Javier encontró su casa vacía y llena de facturas acumuladas. Notó además papeles extraños en la mesa, documentos médicos y notas con números que no entendía. Había una tensión en el aire, una sensación de que su hermano estaba envuelto en algo que intentaba ocultar. La preocupación lo consumía. Había entregado parte de sí mismo por su hermano, y ahora lo veía deslizarse hacia un camino incierto. Javier quería creer que todo tenía una explicación lógica, que Andrés solo estaba reorganizando su vida tras la enfermedad. Pero las dudas comenzaban a crecer como sombras en su corazón. Intentó confrontarlo, pero Andrés reaccionó con enojo, evitando dar respuestas claras. Sus ojos, antes llenos de gratitud, ahora brillaban con arrogancia y soberbia. Javier se sintió herido, incapaz de entender cómo alguien a quien había salvado podía tratarlo con tanta frialdad.
Fue entonces cuando escuchó rumores en el barrio. Hablaban de que Andrés estaba involucrado en negocios turbios, que se reunía con personas peligrosas y que buscaba dinero fácil a cualquier costo. Javier no quería creerlo, pero algo en su interior le decía que la verdad sería aún más dolorosa de lo que imaginaba. La confirmación llegó poco después. Una noche, Javier descubrió que Andrés había desaparecido por varios días, sin dar explicaciones. Preocupado, lo buscó incansablemente hasta que una vecina, con rostro apenado, le contó lo que había visto: Andrés visitando un hospital privado en compañía de un hombre trajeado. El corazón de Javier se detuvo. No entendía qué hacía su hermano en un hospital cuando ya estaba recuperado. Decidió investigar por su cuenta, revisando registros y preguntando discretamente entre médicos conocidos. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Andrés había vendido el riñón que él mismo había recibido, reemplazándolo con un órgano comprado ilegalmente. La traición era indescriptible. Javier no podía comprender cómo su hermano había cambiado algo tan sagrado por dinero sucio. Había dado parte de su cuerpo para salvarlo, y él lo había tratado como un simple negocio, una transacción fría y calculada. En ese instante, la sangre le ardía en las venas. Todo su sacrificio, todo su dolor, parecía haberse convertido en cenizas. No era solo la pérdida de confianza, era la destrucción de un lazo que pensó inquebrantable. Javier sintió que no solo le habían arrancado un órgano, sino también el alma. Sin embargo, en lugar de hundirse, tomó una decisión: enfrentaría a su hermano cara a cara. No permitiría que la ambición y la codicia destruyeran lo que aún quedaba de su familia. La batalla emocional que estaba por librar sería la más dura de su vida. Una tarde, Javier encontró a Andrés en un bar lujoso, rodeado de hombres que irradiaban poder y peligro. Lo esperó afuera, con el corazón latiendo desbocado, hasta que su hermano salió. Fue entonces cuando lo encaró, mirándolo fijamente a los ojos, buscando alguna señal de arrepentimiento. «¿Qué hiciste con mi sacrificio?», le preguntó Javier con la voz quebrada. Andrés, en lugar de sentir culpa, sonrió con desdén y le respondió fríamente: «Lo convertí en lo que tú nunca fuiste capaz de tener: dinero». Aquellas palabras atravesaron el alma de Javier como un cuchillo. Todo lo que había creído sobre la unión familiar se derrumbaba en segundos. La persona que tenía frente a él ya no era su hermano, era un extraño cegado por la avaricia, alguien dispuesto a pisotear cualquier valor por interés propio. Andrés justificaba su traición diciendo que el dinero le permitiría salir de la pobreza, viajar, tener lujos. Para él, lo importante no era el sacrificio, sino el beneficio. Javier lo escuchaba incrédulo, sintiéndose cada vez más traicionado y solo. La discusión se tornó violenta, con gritos y reproches que llamaron la atención de los transeúntes. Javier, con lágrimas en los ojos, entendió que ya no había nada que pudiera salvar esa relación. Su hermano había elegido el dinero sobre la sangre, la traición sobre el amor. Tras aquella confrontación, Javier volvió a casa destrozado. Pasó noches enteras sin dormir, preguntándose en qué momento todo se había perdido. El recuerdo de la infancia, los juegos compartidos, las promesas de estar siempre juntos, todo se había borrado con la ambición de Andrés. Aún así, Javier decidió no guardar silencio. Denunció las actividades ilegales de su hermano, revelando a las autoridades el tráfico de órganos en el que se había involucrado. Fue una decisión difícil, porque significaba traicionar a su propia sangre, pero entendía que era la única manera de detenerlo. La noticia se expandió rápidamente. El barrio entero se conmocionó al saber que aquel joven que había recibido un riñón de su propio hermano lo había vendido por dinero. El repudio social fue inmediato, y Andrés pasó de ser un sobreviviente agradecido a un hombre señalado y despreciado. Mientras tanto, Javier sufría en silencio. Aunque había hecho lo correcto, su corazón estaba destrozado. Había entregado parte de su cuerpo para salvarlo, y al final, solo había recibido dolor, deshonra y soledad. Pero en lo más profundo, también había aprendido una lección amarga: no todos valoran el sacrificio, y a veces, incluso la sangre más cercana puede convertirse en la herida más dolorosa. Andrés fue arrestado días después, acusado de tráfico ilegal y fraude médico. Sus lujos se desmoronaron como un castillo de arena, y los mismos hombres que lo rodeaban lo abandonaron sin mirar atrás. La ambición que lo había llevado a traicionar a su hermano terminó hundiéndolo en la ruina. En prisión, Andrés tuvo tiempo para reflexionar, pero su soberbia seguía intacta. No aceptaba su error,
culpando al mundo por sus desgracias y viendo a Javier como el enemigo que había destruido su libertad. Javier, por su parte, trataba de seguir adelante. Se enfocó en su recuperación y en reconstruir su vida lejos de la sombra de la traición. No era fácil, porque cada vez que miraba la cicatriz en su cuerpo, recordaba no solo la operación, sino también la herida emocional que nunca sanaría del todo. La familia estaba dividida. Algunos intentaban justificar a Andrés, otros lo repudiaban sin compasión. Javier se mantenía en silencio, entendiendo que el amor que alguna vez los unió ya no existía. Aún así, encontró fortaleza en algo. Su sacrificio no había sido en vano, porque lo había hecho desde el corazón. Y aunque Andrés lo había despreciado, Javier sabía que sus actos definían quién era él realmente, un hombre capaz de darlo todo por amor, incluso cuando el otro no lo merecía. Pasaron los días posteriores al arresto como un torbellino de noticias, murmullos y silencios incómodos en la familia. Javier sentía el peso de cada mirada ajena, unas de compasión y otras de juicio, mientras aprendía a respirar sin esa presión constante en el pecho. Cada amanecer traía una mezcla de alivio por haber detenido el daño y tristeza por lo que ya no podía repararse. La herida estaba allí, abierta, pero al menos ya no se infectaba con nuevas mentiras. Y aunque el dolor persistía, por primera vez vio un horizonte posible. El proceso judicial avanzó con una lentitud cruel, como si el tiempo disfrutara estirando la agonía. Testimonios, peritajes y documentos iban dibujando un mapa impecable de la traición de Andrés. Javier asistía cuando podía, sentado al fondo, con las manos entrelazadas y la mirada baja, repitiéndose que no estaba allí para vengarse, sino para comprender. Comprender hasta dónde puede llegar un corazón cuando se quiebra por la avaricia. Comprender, sobre todo, los límites de su propio amor. Las paredes del tribunal guardaban ecos de promesas infantiles que Javier prefería no recordar. Cada palabra del fiscal era un ladrillo que sellaba una versión definitiva de los hechos, sin matices, sin recuerdos compartidos, sin tardes de fútbol ni risas en la cocina. Dolía aceptar que el expediente era la fotografía más fiel del presente. Más fiel, incluso, que sus memorias. Y sin embargo, era necesario mirarla a los ojos. A medida que el caso se hacía público, comenzaron a llegar mensajes de desconocidos. Algunos agradecían su valentía por denunciar, otros contaban historias parecidas con finales menos claros, y unos pocos lo juzgaban por traicionar a su sangre. Javier los leía de madrugada, en voz baja, dejando que cada palabra encontrara su lugar. Entendió que la verdad no hace milagros, pero ordena el mundo. Y en ese orden, uno puede volver a caminar. Cuando llegó la sentencia, el silencio fue más elocuente que el martillo del juez. Nadie celebró, porque no había victoria en aquel desenlace. Había justicia, sí, y un límite necesario a la violencia envuelta en astucia. Javier salió del edificio sin mirar atrás, respirando el aire frío de la calle como quien vuelve del fondo del mar. Supo entonces que la segunda parte de su vida empezaba allí. La recuperación no era solo física, era una tarea diaria de paciencia y humildad. Javier retomó sus chequeos médicos, ajustó hábitos, caminó a paso lento por el parque y aprendió a escuchar el cansancio sin culparse por él. Descubrió que el cuerpo también guarda memorias, y que curarlo exige respeto. Entre análisis y consultas, fue reconociendo sus límites con la misma ternura con la que hubiera querido cuidar a su hermano. Y en ese gesto, se cuidó a sí mismo por primera vez. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para familias marcadas por la traición y la enfermedad. Allí, al compartir su historia, encontró una brújula silenciosa, la de quienes ya habían cruzado puentes parecidos. No había soluciones mágicas, pero sí palabras que alivian el peso de los hombros. Aprendió que una cicatriz es también una firma de supervivencia. Y que la dignidad no grita, permanece. Poco a poco, transformó su dolor en propósito. Se ofreció como voluntario en campañas de donación ética, explicando con claridad la diferencia entre dar y negociar con la vida. Hablaba sin rencor, con la autoridad de quien amó hasta el hueso y aún así supo decir basta. Su voz no buscaba aplausos, buscaba límites justos. Y en cada charla, volvía a unir un pedazo de su propio corazón. En casa, los espacios vacíos dejaron de ser amenazas y se convirtieron en lugares de descanso. Cambió de sitio algunas fotos, guardó otras en una caja y dejó a la vista las que le recordaban quién era. Preparó comidas sencillas, invitó a amigos con risas fáciles y recuperó costumbres pequeñas que dan ancla. La vida,
entendió, es también administración de silencios. Y él estaba aprendiendo a ser su propio guardián. Cuando la culpa asomaba, Javier la recibía sin pelear, como una lluvia pasajera. Se decía que hizo lo correcto, no porque fuera perfecto, sino porque era lo necesario. Nadie le devolvía aquello que entregó, pero el sentido de su entrega ya no dependía de la gratitud ajena. Dependía de su coherencia. Y esa, por fin, estaba a salvo. Un día llegó una carta desde la cárcel, con la letra nerviosa de Andrés. No era una absolución ni un pedido explícito de perdón, era un relato confuso, a ratos orgulloso y a ratos torpe, de alguien que no sabía nombrar su propia culpa. Javier la leyó 2 veces, no para buscar justicia, sino para cerrar un círculo. La dobló con cuidado, la guardó en la caja de las fotos y respiró hondo. Comprendió que perdonar no es absolver, es soltar la cuerda que ahorca. Decidió escribir una respuesta breve, sin adornos ni reproches. Le dijo que esperaba que encontrara, algún día, las palabras que no supo decir. Le habló de su propia vida, de los pasos lentos y firmes, de la dignidad que estaba reconstruyendo. No ofreció volver a empezar, porque algunas puertas, para cuidar la casa, deben permanecer cerradas. Ofreció, en cambio, la paz de no odiar. Esa noche durmió mejor que en muchos años. No porque la historia hubiera cambiado, sino porque ya no tenía que pelear contra ella. El pasado dejó de ser un enemigo y se volvió un maestro exigente. Javier aceptó que su biografía incluía un capítulo oscuro, y que aún así podía escribir páginas luminosas. La libertad, entendió, es elegir qué semilla regar. Con el tiempo, volvió a cruzarse con personas que conocían a la familia y bajaban la vista por vergüenza. Él los saludaba con serenidad, como quien ha aprendido a no vivir en función de la mirada ajena. Su nombre dejó de estar atado a un escándalo y comenzó a asociarse con palabras como respeto y coherencia. No necesitó discursos para lograrlo. Le bastó con la constancia de sus actos. En una de sus charlas públicas, al terminar, una mujer se acercó con lágrimas contenidas. «Gracias por ponerle nombre a lo que viví», dijo. Javier entendió entonces que su historia, aún dolorosa, podía abrir ventanas para otros. Que la verdad, cuando se comparte sin morbo, se vuelve herramienta. Y que su cicatriz, lejos de ser vergüenza, era un faro. Volvió al hospital donde una vez despertó con la herida fresca, no para revivir el dolor, sino para honrar la decisión que lo trajo hasta allí. Caminó por el pasillo con paso tranquilo, saludó a una enfermera que lo reconoció, y se quedó un momento frente a una ventana amplia. El mundo seguía corriendo allá afuera, tan rápido como siempre. Pero por dentro, el tiempo se había ordenado. Y en ese orden, él cabía. Se permitió un gesto íntimo, apoyó la mano sobre la cicatriz y pronunció en silencio una promesa. Cuidarse como hubiera querido cuidar a su hermano. Elegir la verdad sobre el ruido. Mantener la puerta abierta a la compasión y cerrada a la manipulación. Y recordar, cada día, que la lealtad también es un órgano vital. Antes de irse, dejó una nota anónima en el tablón de voluntariado. Donar es dar vida, comerciar con ella es robarse el alma. No necesitaba firmarla para que llevara su huella. Sabía que, en algún lugar, esas palabras serían refugio para alguien en medio de una decisión difícil. Y ese pequeño acto le devolvió una calma que no conocía desde hacía años. A veces, el bien se dice en voz baja. Ya en casa, preparó café y abrió la ventana. El aire tibio entró con un olor a comienzo, como si el mundo hubiera decidido concederle un nuevo idioma para nombrar las cosas. Pensó en sus padres, en la infancia, en los días en que la palabra hermano era promesa y no herida. No renegó de ese recuerdo, lo guardó como se guarda una foto que amarillea con dignidad. Porque recordar también es elegir. Si esta historia te conmovió y conoces a alguien que necesite escucharla, déjame tu comentario con lo que más te tocó, suscríbete al canal y activa la campanita para más relatos que nos recuerdan el valor de la verdad. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que sanan y despiertan. Y llévate hoy la frase de oro de Javier: la lealtad es el órgano que mantiene viva el alma.